Muy bien, mis amados hermanos, otra vez estamos conectándonos. Vamos a dar un momento de tiempo para que se puedan conectar todos los que están tomando su receso en este momento. Mientras tanto, quiero compartirles un testimonio en medio de toda la situación en la que estamos viviendo. Y es que durante mucho tiempo antes de esta crisis, yo le estuve pidiendo al Señor que me diera la sabiduría para poder eh, encontrar una forma en la cual pudiéramos llegar a más y más personas a través de estas enseñanzas. Eh, Todas nuestras clases de la universidad eran presenciales y eso pues establecía ciertas limitaciones. Entonces, a través de esta crisis, el Señor me comenzó a enseñar el uso de la tecnología. Todavía me está costando un poquito. Y a buscar formas nuevas de hacer iglesia y de hacer universidad. Así que todo obra para bien de los que amamos a Dios, y en medio de esta crisis, pues creo que van a aparecer muchas soluciones. Estoy entrando a conocer una plataforma que se llama Zoom, que nos va a permitir probablemente poder llegar a mucho más gente de una manera mucho más fácil y simultánea. Así que si usted está un poco afligido por lo que está pasando el día de hoy, tranquilo, no se preocupe. Dios está con nosotros, todo va a obrar para bien, el futuro está en sus manos, a Él no le sorprende esta crisis, a Él no le sorprende la situación suya, Él está en control. Y seguro que Él nos va a sacar adelante. Nuestra confianza está en Él. Y aprovechando el tema, solo déjese guiar por el Espíritu Santo en esta circunstancia y Él va a obrar a favor suyo y a favor mío para sacar lo mejor de esta crisis en el futuro cercano. Y mire, vemos la mano de Dios en medio de esta crisis, un país como el nuestro, con tantas debilidades, con tantas carencias, y sin embargo al día de hoy apenas van 24 casos, que proporcionalmente a la población no es nada comparado con lo que ha sucedido en otros países. Así que tengo la plena convicción de que Dios tiene su mano sobre esta nación. Esta nación no ha dejado de ser una nación bajo la gracia y la misericordia de Dios, y Él seguirá obrando y obrará en los próximos días, semanas, meses a favor de cada uno de nosotros. Así que estemos tranquilos. Y el tema del que le quiero hablar para continuar con la enseñanza del Espíritu Santo es el tema de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra que se traduce consolador, que traducida al español es consolador, es la palabra griega paracletos. Y la palabra en griego tiene muchísimos significados que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo a favor de nosotros. En primer lugar, tiene la connotación de abogado y de ayudador. Y ambas cosas son nombres que se usan para referirse al Espíritu Santo en la palabra. Como por ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 26, en Juan capítulo 15, versículo 26, en Juan 16, 7. La connotación de la palabra paracleto en todos estos pasajes es la de abogado y de ayudador, y es la connotación que le está dando el Señor Jesucristo, porque estas son enseñanzas del Señor Jesucristo relacionadas con el Espíritu Santo. Y le quiero hablar de ayudador. En Romanos capítulo 8, versículo 26, hay un pasaje que muchos no lo hemos o no lo habíamos entendido de la manera correcta. Y es un pasaje, es el pasaje donde dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque cómo hemos de orar como conviene. Así lo leíamos.
y eso nos hacía perder la connotación, porque entonces parecía que el Espíritu Santo solo nos ayudaba a orar, pero eso no es lo que dice la palabra. Dice, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, punto y coma. Y Él nos ayuda también en la oración. En la Nueva Traducción Viviente lo expresa de una manera muy clara. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Perdón. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo, este pasaje lo que nos está diciendo en primer lugar es, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y una de las cosas en las que nos ayuda es enseñándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Pero esa palabra paracleto, ayudador, significa varias cosas. Lo primero, un ayudador para ayudarnos es que necesita estar muy cercano a nosotros. Y el Espíritu Santo está tan cercano que vive en nosotros. Somos templo de su Espíritu. En segundo lugar, un ayudador es alguien que está listo para acudir en nuestra ayuda cuando necesitamos y requerimos. Y el Espíritu Santo está ahí siempre. Cuando necesitamos ayuda de alguien, lo tenemos que llamar por teléfono y tenemos que esperar que Él llegue. Sin embargo, con el Espíritu Santo lo tenemos ahí todo el tiempo. Está a nuestra par. Si usted y yo lográramos ver al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solo está adentro de nosotros, está con nosotros, a la par de nosotros. Él está permanentemente con nosotros. Es la presencia de Dios siempre presente en el corazón de sus hijos e hijas y de su iglesia. Y si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 26, en la versión Reina Valera, dice la palabra algo interesante, algo más que interesante, yo diría que impresionante. Dice, y de igual manera el Espíritu nos viene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted se da cuenta, el Espíritu también es un intercesor por nosotros. No solamente el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo también intercede por nosotros todo el tiempo. Eso se aplicaría a esto, le podríamos aplicar un dicho que tenemos aquí en Guatemala. A dos puyas no hay toro valiente. Perdón, parece que se interrumpió la comunicación un momentito. Espero que sigamos conectados. ¿Me podrían mandar un mensajito si están viendo la transmisión en este momento o tengo que reiniciar? Aparentemente sí se reinició, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablábamos de que el Espíritu Santo es nuestro intercesor juntamente con el Señor Jesucristo, y eso implica que nosotros tenemos todo el poder el poder de la intercesión a nuestro favor. Tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo están intercediendo para que en nosotros se cumpla la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que nos mantengamos en firme con Él. Y esto implica que todas sus oraciones van a ser cumplidas en nosotros. Que nos vaya bien. Por eso la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores, que en todas las cosas, que nada nos puede separar del amor de Dios, porque esa es la oración del Hijo y del Espíritu Santo como intercesores a favor de cada uno de nosotros. Así que podemos estar seguros de que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y que los planes de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, esos planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, porque el Espíritu Santo y el Hijo están intercediendo a favor de nosotros para que eso se dé, y que están orando conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto la respuesta a sus oraciones se va a manifestar. Muy bien, sigamos con lo de
el ayudador, el paracleto, el significado de la palabra paracleto, porque eso nos habla de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros y que está refrendado por todo lo que nos enseña la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra paracletos cuenta con o es una palabra que se usaba muy ampliamente y tiene un respaldo muy amplio en la ley griega. Y en la ley griega el paracleto era el amigo del reo. Era no el enemigo, el amigo del reo. Y recuérdese que el Espíritu Santo es nuestro amigo. El abogado defensor, el Espíritu Santo nos defiende. El que da testimonio de nuestro carácter cuando lo necesitamos más y cuando otros quieran condenarnos. Es también el paracleto era el abogado que presentaba la causa ante el juez. Y el Espíritu Santo es también, juntamente con Cristo, el abogado que defiende nuestra causa ante el Padre. Y eso es lo que dice nos lo enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 1. Perdón. Ahorita lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 1. Dice la palabra: mis queridos hermanos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y el Espíritu Santo es el ayudador de Jesús en cuanto Él da testimonio de nuestro carácter al presentarse nuestra causa delante del tribunal de Cristo. Pero su significado como paracleto trasciende esos límites. Como paracleto es consolador. Cuando estamos desesperados, cuando estamos afligidos, y el ser creyente, aún ser un creyente maduro, no implica que eventualmente no pasemos por aflicción, no pasemos por crisis. Lo demuestra el libro de Job, lo demuestra David también a través de los salmos. A pesar de que David era varón conforme al corazón de Dios, David experimentaba crisis. Y en esas crisis necesitamos a un consolador, a alguien que nos recuerde. No en ese momento el Espíritu Santo no nos va a recordar los mandamientos de Dios. En ese momento el Espíritu Santo nos va a recordar las promesas de Dios. El Espíritu Santo nos va a recordar la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Y el Salmo 103 dice algo interesante. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué sentido tiene no olvidarnos ninguna de las cosas que Dios ha hecho en nosotros en el pasado? Muy simple. La palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. ¿Eso qué significa? Si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer aún mejor ahora, número 1. Número 2, significa que si Dios ya lo hizo una vez, Dios no cambia, lo va a volver a hacer. Y eso nos da seguridad en la obra del Señor. Le voy a contar algo que a mí me permite estar tranquilo en esta crisis. He pasado, ya tengo la suficiente edad como para haber pasado a lo largo de mi vida suficientes crisis. He pasado por crisis familiares, he pasado por crisis económicas, he pasado por crisis de salud, y siempre he visto la mano poderosa de Dios en medio de esas crisis sacándome. Ya pasé por el terremoto y vi cómo Dios en el terremoto nos guardó y nos sacó adelante como país. Y si Dios ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez. Y lo va a hacer todavía mejor. En la vida personal, en la vida congregacional y en la vida nacional, en la vida familiar. Si Dios ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer de una mejor manera. Así que podemos estar confiados, y eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda. Todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y el Espíritu Santo no solo nos recuerda
los mandamientos, nos recuerda las promesas de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado que en algún momento de desesperación, de aflicción, viene y se recuerda de una promesa de Dios, que lo levanta en ese momento, que lo fortalece. Déjeme decirle, no fue su mente la que se recordó de esa promesa, fue el Espíritu Santo que le hizo a su alma recordar el cumplimiento, recordar esa promesa para confiar en el cumplimiento de Dios de esa promesa en medio de la crisis. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, una de las maravillosas funciones como consolador que tiene el Espíritu Santo. La otra es que Él nos ayuda y nos anima. ¿Sabe? El Espíritu Santo es nuestro porrista. Y yo creo que a usted también le ha pasado algunas veces. Está en una crisis o está frente a un problema y viene un pensamiento y le dice, tú puedes. ¿Sabe? Ese pensamiento no viene de su mente, ese pensamiento viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos recuerda que en todas las cosas somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y eso nos ayuda y nos anima. El Espíritu Santo es el que nos recuerda lo que Jesús enseñó. Y lo que Jesús enseñó fueron mandamientos, pero también fueron promesas, fueron principios, fueron estrategias. Y el Espíritu Santo en el momento oportuno es el que nos ayuda y anima recordándonos esas estrategias, esos principios, esas promesas para alentarnos. Recuérdese que la palabra de Dios dice que la palabra es para exhortar, para animar y para consolar. ¿Y quién es el inspirador de la palabra de Dios? Si bien es Dios el que inspiró, los inspiró por el Espíritu Santo. Ellos no, los que escribieron la palabra no hablaron por sí mismos, sino escribieron lo que el Espíritu Santo les fue dirigiendo a escribir, que venía de Dios. Entonces, siendo el Espíritu Santo un consolador, la palabra también es un consuelo. Y Dios nos recuerda por el Espíritu Santo esa palabra consoladora. Es también el que mediante súplicas obtiene bendiciones para aquel por el cual suplica. Y ya vimos en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo ora por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Por Él obtenemos muchas de las cosas que obtenemos. Mire, hay quienes dicen que son bendecidos porque diezman, que son bendecidos porque sirven al Señor, que son bendecidos porque llevan una vida santa delante del Señor. Ninguna de esas cosas es cierta. Que es necesario llevar una vida bendecida, o una vida agradable a Dios, que es necesario servirle, que es necesario diezmar y ofrendar, es cierto. Pero la bendición viene porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros delante del Señor. No es por nuestros méritos. De hecho, la palabra de Dios dice que en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no como un mérito nuestro, sino como un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Todo lo que recibimos es un don de Dios. Y ese don de Dios viene a nuestras vidas por el amor y la gracia de Él, pero también por la intercesión de Cristo y por la intercesión del Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo es el que obtiene bendiciones a favor de nosotros mediante súplicas que presenta delante del Padre. El consolador es también aquel que es mandado a llamar para hacer algo, para que preste algún servicio. Y sabe una cosa, el Espíritu Santo ni siquiera lo tenemos que llamar. El Espíritu Santo no tenemos que llamarlo para que nos consuele, para que nos alivie en tiempos de dificultad, o para que preste algún servicio. Él está ahí presente. Él no necesita que lo llamemos, Él ya está ahí. Es más, Él a veces no necesita ni siquiera que le pidamos, Él actúa en función del amor y de la gracia que tiene para con nosotros en medio de nuestras crisis. No es lo que nosotros recibimos, dice la palabra, que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado desde el cielo. Y ese darnos desde el cielo no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios, es porque el Padre nos ama y porque el Padre quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Y eso, quienes están orando
para que nosotros recibamos esas bendiciones, y la causa fundamental de por qué nosotros recibimos esas bendiciones es porque el Hijo y el Espíritu Santo están orando a favor de nosotros para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Consolador también es alguien que es llamado al lado de uno para que ayude en tiempos de dificultad o necesidad. Es un confortador que infunde valor y ánimo a la persona, que alivia la pena o la aflicción, y todo eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que en alguna de las crisis de sus vidas usted se encuentra absolutamente solo, no hay nadie, y de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo aparece ahí. Y aparece infundiéndole ánimo, consuelo, aliviando la pena, aliviándole la aflicción, produciendo gozo en su vida. Es maravilloso. Mire, fuimos creados para ser interdependientes los unos de los otros. De hecho, la palabra de Dios nos lo enseña en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque dos obtienen mejor paga por su trabajo que uno solo. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro le da calor. Y mejor si son tres, porque cordón de tres dobleces no se rompe tan pronto. En fin, nos habla de interdependencia. Pero, a veces no hay con quien nosotros podamos obtener consuelo. Pero una cosa sí le digo, siempre el Espíritu Santo ha estado ahí. El Espíritu Santo silenciosamente muchas veces ha estado en medio de su soledad, consolándolo, animándolo, edificándolo, sosteniéndolo. Yo me recuerdo algunas veces, y como no tengo nada que ocultar ni estoy tratando de ganar puntos con nadie, varias veces a lo largo de mi vida, incluso como creyente, estuve tentado al suicidio. Y en esos momentos de soledad y en esos momentos de lucha, el Espíritu Santo estuvo ahí. El Espíritu Santo fue el único que me sostuvo en medio de esa soledad, en medio de esa aflicción, y el Espíritu Santo convenciéndome de no suicidarme. Y sabe una cosa, no solo me convenció de no suicidarme, al final puso en mi corazón la convicción de que eso no era la vía correcta, de que si lo tenía él, todos los problemas se iban a solucionar. Y desde hace ya un buen tiempo nunca más esa idea pasó por mi vida. Y eso fue la obra del Espíritu Santo en mí. Hubo momentos en que estuve absoluta y totalmente decidido a hacerlo. Y en el último momento, en el último instante, algo me detuvo. Y ese algo que me detuvo fue el bendito y maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu también suprime nuestra incapacidad y nos capacita para poder con los retos que la vida nos pone. Recuerde que la palabra de Dios dice que no vamos a ser tentados o probados más allá de lo que podamos resistir, y junto con la prueba o la tentación, el Señor nos va a dar la salida, y nos la da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo suprime toda incapacidad y nos capacita para poder vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores, y la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él lo hace a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo también es aquel que nos exhorta a que realicemos buenas obras y a que cultivemos pensamientos elevados. No sé si a usted le ha pasado muchas veces que comienza en tiempos de crisis, en tiempos de problemas, en tiempos de situaciones difíciles, su cabecita comienza a dar vueltas con pensamientos negativos, con pensamientos de fracaso, con pensamientos de tristeza, y de repente algo viene a su corazón, a su mente, y cambia su manera de pensar en ese momento, y comienzan a venir pensamientos de bien y no de mal, pensamientos buenos, justos, agradables,
pensamientos de la palabra. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchas cosas que nosotros le atribuimos a nuestra mente realmente no son cosas que vienen de nosotros, son cosas que el Espíritu Santo silenciosamente está operando en nuestra alma, en nuestro corazón, para que nosotros podamos salir de las crisis y de los problemas a los cuales nos enfrentamos. El Espíritu Santo también nos infunde coraje para la batalla. Usted no sé si algunas veces ha enfrentado retos o batallas y se siente inepto para llevarlas adelante. Sin embargo, hay una motivación interna que lo impulsa y que le anima y que le dice tú puedes y avanza y sigue adelante. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dentro de otras muchas cosas, y me va a perdonar si le parece una herejía, pero es una realidad realmente. El Espíritu Santo es nuestro porrista. El Espíritu Santo es el que nos anima, el que nos impulsa, el que nos dice tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a ganar, tú vas a superar ese reto. El Espíritu Santo es realmente el que nos está animando. No son nuestros pensamientos, no es que nosotros nos estemos lavando el coco, no es nada de eso. Es realmente el Espíritu Santo en nosotros el que nos está haciendo porras y el que nos está diciendo tú puedes, porque en Cristo Jesús todo lo puedes. Así que lo que necesitamos es sensibilizarnos al Espíritu Santo. Si nosotros solo pensamos que el Espíritu Santo es el dador de dones, solo vamos a estar pendientes de lo que el Espíritu Santo hace cuando ministramos a otra persona y cuando los dones están fluyendo a través nuestro. Pero si nosotros tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es el Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro consolador, como el poder de Dios en nosotros, como el capacitador para que vivamos una vida que cada día vaya siendo más agradable al Señor, que cada día se vaya acercando más al carácter de Cristo, que cada día vaya creciendo en santidad. Si nos percatamos que todo esto es obra del Espíritu Santo, nos vamos a sensibilizar cada vez más a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, para llevarnos a esa vida de plenitud, a esa vida de abundancia que Dios quiere para cada uno de nosotros y que pagó en la cruz del Calvario por Cristo. El más interesado en que a nosotros nos vaya bien es el Padre. El Padre envió a Cristo a la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Y la vida eterna significa éxito, prosperidad, bienestar, salud, paz, gozo, etcétera, etcétera, miles de cosas. Y Dios no solo envió a Jesús a pagar en la cruz del Calvario el precio para que nosotros pudiéramos tener esa vida, sino que encima de todo nos dio al Espíritu Santo como regalo para que esté con nosotros todo el tiempo, para ayudarnos a alcanzar precisamente esa vida. Lo que nosotros necesitamos es sensibilizarnos a la presencia del Espíritu Santo, sensibilizarnos a la dirección del Espíritu Santo, sensibilizarnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros todo el tiempo. Que estemos claros que todas las cosas que suceden en nuestra vida no suceden por nosotros, suceden por el Espíritu Santo a través de nosotros. Todas las cosas buenas. Lo único que sucede en nuestras vidas que no es la obra del Espíritu Santo es cuando nosotros metemos la pata. Cuando nosotros nos equivocamos, fracasamos o pecamos. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra o el resultado de nuestras propias decisiones. Pero cuando lo bueno se manifiesta en nuestra vida, es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 17, o 7, no estoy muy claro en este momento, y que dice que toda bendición, toda buena cosa que sucede en nuestra vida viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso viene a nosotros del Padre a través del Espíritu Santo. Así que
Toda buena dádiva, ya me acordé del pasaje, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso viene a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones alineadas con la palabra de Dios, con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como consecuencia de esa ayuda del Espíritu Santo y de esas decisiones que el Espíritu Santo nos sugirió, es que vienen a nuestra vida todas las bendiciones de Dios. Así que necesitamos cada uno de nosotros apoyarnos muchísimo más. Primero que nada, reconocer la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Muchas de las cosas que nosotros nos atribuimos a nosotros mismos realmente no son de nosotros. Es la obra silenciosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sugiriéndonos lo bueno, recordándonos la palabra de Dios, afirmándonos en la palabra de Dios. Así que recuérdese, toda buena obra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y esas cosas vienen a nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo en nosotros, apoyando todo lo que el Padre ha dicho. Recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, y entre ellos no hay competencia, no hay celos. Lo que hace el Padre hace el Hijo, y lo que hace el Hijo hace el Espíritu Santo. De hecho, Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Y lo que oigo decir al Padre es lo que digo. Y Jesús también nos enseña, el Espíritu Santo no hará nada por sí mismo, sino hará lo que yo hago. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y los tres hacen lo mismo, aunque cada uno tiene una posición y una función diferente en ese momento. Y la función del Espíritu Santo es estar con nosotros, es depositar la esencia de Dios en nosotros y la obra de Cristo en nosotros para que podamos vivir esa vida abundante y esa vida plena que Cristo pagó en la cruz del Calvario en acuerdo con el Padre, que fue quien lo envió. Déjenme introducir el siguiente tema con el cual vamos a cerrar estas enseñanzas maravillosas. No, el tema del Espíritu Santo no se agota con una enseñanza nada más, con 2 horas. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios es infinito y cada día vamos a ir conociéndolo más y más. Por eso es importante que nos sensibilicemos a la obra del Espíritu Santo en nosotros y que entendamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda buena cosa que nosotros recibimos en nuestra vida, todo buen pensamiento, todo buen sentimiento, toda buena onda que nosotros experimentamos en nuestra vida, todo eso viene de Dios a través del Espíritu Santo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo aquello que yo pueda estarle hablando a usted en este momento, que esté edificando a su vida, no viene de mí, viene del Espíritu Santo a través mío. Todo buen pensamiento que yo experimento en mi vida no viene de mí, es el Espíritu Santo en mí quien me lo está recordando. Toda memorización de la palabra o todo versículo que viene a mi vida no viene de mí, viene del Espíritu Santo que mora en mí, que me lo está recordando. Todo ánimo, todo pensamiento de ánimo, de exhortación, de consolación, no viene de mí, viene del Espíritu Santo que vive en mí. Y lo que yo necesito realmente es reconocer la obra del Espíritu Santo, porque hemos de reconocer que la hemos menospreciado, que ni siquiera nos hemos percatado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se la asignamos a nuestra buena onda, a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, a la suerte, a lo que sea, y no se la asignamos al Espíritu Santo como realmente corresponde. Necesitamos reconocer y valorar la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, porque toda buena dádiva, y lo repito, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
de nuestro Padre, que es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero quien aplica esas cosas en nuestra vida es el Espíritu Santo. Así que reconozcámoslo, porque además de todo es importante que reconocer la obra del Espíritu Santo, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu, aun cuando el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde la creación de los cielos y la tierra y ha estado obrando en el mundo, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, la operación del Espíritu Santo se ha hecho mucho más evidente. Y quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 7 y versículos del 38 al 39. La palabra de Dios dice: yo hablo, es Jesús, diciendo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí en este pasaje podemos sacar, digamos, una derivación o una conclusión. Cada uno hace las obras de su padre. Los hijos del diablo hacen las obras del diablo. Los hijos de Dios hacemos las obras de Dios. Y Jesús nos está enseñando acá que... Jesús nos está diciendo: el que cree en mí, como dice la escritura, perdón, ya estaba leyendo en otra escritura, pero la escritura de Juan 7, 38, 39 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Este es un privilegio que no tuvieron las personas en el Antiguo Testamento, los creyentes en el Antiguo Testamento, pero que la tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Los que vivimos, los que creemos en Dios. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Este es el tiempo del Espíritu Santo, operando a través de nosotros y fluyendo como ríos de agua viva a través de nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Esos ríos de agua viva tienen dos funciones. Usualmente, también como estamos tan interesados, este es un tiempo en el que el mundo ha dirigido su vista a lo externo, y de alguna manera ese pensamiento ha sido introducido a la iglesia de poner más los ojos en lo externo que en lo interno. Entonces hemos entendido este pasaje como ríos de agua viva que fluyen de nosotros hacia afuera. Pero los ríos de agua viva primero van a fluir en nosotros, primero nos van a limpiar a nosotros. El Espíritu Santo nos limpia a través de la palabra de Dios, primero a nosotros. El Espíritu Santo primero nos llena a nosotros y después va a fluir hacia afuera. Pero el principal interés del Espíritu Santo, la primera prioridad, no el principal interés, pero sí la primera prioridad del Espíritu Santo es limpiarnos a cada uno de nosotros, santificarnos a cada uno de nosotros y después trabajar a través de cada uno de nosotros para ministrar con sus dones a otras personas. Y aquí quiero hacer énfasis en una frase que tiene mucho que ver con nuestro concepto de Dios. Si usted nota, dije que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para bendecir a otras personas. No me usa, porque no soy una cosa que el Espíritu Santo usa. Tenemos en el ámbito cristiano el concepto de que Dios nos usa. No, Dios no nos usa porque las cosas se usan. Las personas son para amarse, para ser amadas. Dios nos ama y porque nos ama nos hace sus colaboradores y Él obra a través de nosotros para bendecir a otras personas. No nos usa, no somos objetos, somos sus hijos amados, sus colaboradores. Trabajamos juntamente con Él, Él nos da el privilegio de trabajar juntamente con Él y los dones son la activación y la habilitación para que podamos trabajar con Él. Él fluyendo a través de nosotros para bendecir a otras personas. Por eso
Todo lo que hagamos, todo lo bueno que hagamos debe ser para la gloria de Él, y Él se debe llevar la gloria, y Él debe ser reconocido por lo que nosotros hagamos, porque es Él haciéndolo a través de nosotros, es Él fluyendo a través de nosotros, no usándonos, amándonos, haciéndonos sus colaboradores y permitiéndonos que ver la acción del Espíritu Santo que vive en nosotros, bendiciendo a otras personas. Que el Espíritu Santo ha estado en todo tiempo, nos lo dice claramente la palabra de Dios desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, no de la manera especial en la que ahora está, que es viviendo en cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo siempre actuó. Vemos en Génesis 1, 1 y 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, desde la mismísima creación, el Espíritu Santo estaba presente. Y en cuanto a nosotros, a cada uno de nosotros, el Salmo 139, versículos del 7 al 10, dice algo, es maravilloso. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si notamos, ese pasaje se refiere al Espíritu Santo. No vamos a poder huir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se achiquita nunca. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios no puede ser contenido ni por el cielo ni por la tierra. Él siempre ha estado presente y siempre va a estar presente. Y ahora mucho más en nuestras vidas, porque no solo está presente externamente, Él vive en nosotros. Y ahora mucho menos voy a poder huir de su Espíritu. A donde quiera que vaya, el Espíritu Santo va a ir conmigo. No es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo solo venía sobre las personas en determinados momentos, pero la mayor parte del tiempo ellos caminaban solos. Hoy no camino solo, hoy aunque ande físicamente solo, nunca ando solo. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo también está con nosotros a través de nuestras pruebas, empoderándonos, si nos recordamos de Jesús. Jesús dice la palabra que fue llevado al Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay las pruebas que Dios nos permite, en esas pruebas que Dios permite en nuestras vidas, nunca estamos solos. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Y salimos de las pruebas porque el Espíritu Santo está con nosotros. No porque nosotros seamos muy hábiles, muy capaces. No, porque el Espíritu Santo no nos deja, no nos abandona. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, es quien nos empodera para pasar por encima de todas las pruebas y salir victoriosos de esas pruebas. El Espíritu Santo en esto del coronavirus no se fue. El Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos a pasar todas las circunstancias que derivan de esta prueba. Y sabe una cosa, todo lo que está pasando, es cierto que ese coronavirus es una obra del diablo, está bien, pero Dios está usando esta situación para empoderarnos a usted y a mí a superar ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, seguro algunos nos hemos estado preocupando por las finanzas, no estamos trabajando, no estamos generando, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tiempo de afirmar su fe en que Él es su pastor y su padre y nada le faltará. Dios no necesita de un trabajo para suplirle. Dios no necesitó de que Elías tuviera un trabajo para suplirle de comida y de agua cuando fue la hambruna en Israel. Él primero le suplió a través de cuervos la comida y a través de un río que no se había secado el agua, y posteriormente el Señor usó a una viuda para suplir las necesidades de Elías. No fue el trabajo, no fueron los negocios, fue Dios.
Y Dios, para suplirle a usted, va a usar cualquier medio. Dios no está limitado a un trabajo, perdón, o a un negocio. Dios no está limitado por nada. Él es su padre y Él va a suplir su necesidad. Y los hijos son un buen ejemplo. Cuando nuestros hijos son pequeños, los hijos tienen que trabajar para que usted supla sus necesidades. No, ¿verdad? Eso quiere decir que la provisión de las necesidades de un hijo no dependen de un trabajo. Que eventualmente cuando ese hijo a los 18 o 20 años ya es grande y usted lo manda a trabajar, no lo manda porque usted no pueda suplir su necesidad. Usted lo manda para que él adquiera experiencia, para que él adquiera responsabilidad, para que él desarrolle habilidades y capacidades que necesita, para que él ponga en práctica la experiencia que ha aprendido, pero usted le puede seguir supliendo. Pero el trabajo es simple y sencillamente un medio que usted usa para que su hijo obtenga otras bendiciones. Bueno, de la misma manera lo hace Dios, somos sus hijos. Él no necesitaría que nosotros trabajáramos para suplir nuestras necesidades. Él lo va a hacer porque nos ama. El trabajo es un medio que Él utiliza para desarrollar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra responsabilidad, para que nosotros podamos bendecir a otros. Pero el trabajo es nada más uno de los canales de provisión que Dios puede usar. Pero Dios tiene cualquier otra cantidad de canales de provisión. Así que en esta crisis usted no se preocupe de eso, usted ocúpese de Él, ocúpese de fortalecer su fe. O usted puede estar teniendo temor de enfermarse, de que el coronavirus lo alcance o alcance a alguno de los suyos. Recuérdese que este es un tiempo de afirmar su fe, de fortalecer su fe. La palabra de Dios dice que vamos a ser probados, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que los mismos padecimientos se van pasando van pasándoles a todos nuestros hermanos en todo el mundo, pero que nosotros no nos preocupemos, porque después de un breve tiempo, vamos a salir afirmados, perfeccionados y establecidos para que nuestra fe sea hallada en alabanza al Padre y para que nosotros fortalezcamos a otros con la consolación con la que hemos sido consolados. Solo ahí ya tenemos un montón de cosas en las cuales enfocarnos para poder pasar por este tiempo que yo no le llamaría un tiempo de crisis, yo le llamaría un tiempo de aprendizaje, yo le llamaría un tiempo de crecimiento en la fe en el Señor Jesucristo. Y le voy a decir, yo tengo las mismas dudas o he tenido los mismos pensamientos que usted pueda tener, y si me enfermo, y qué voy a hacer con la provisión, y si mi familia, pero el Espíritu Santo siempre me recuerda la palabra y me dice: Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y no solo es tu pastor, es tu padre. Y es un padre que si sus hijos le piden un huevo, no les va a dar una serpiente. Si eso no lo hace un padre natural, mucho menos lo va a hacer mi Padre celestial. Él va a suplir mis necesidades, Él va a sanar mis enfermedades, Él va a cuidar de los míos, porque su palabra lo dice y su palabra es la única verdad. Esto que está pasando es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Y esos pensamientos que le cuento de la palabra de Dios no son míos, esos vienen por el Espíritu Santo que me los recuerda y me recuerda que Dios está conmigo y me está guardando, así como está con usted y lo está guardando con usted. El Espíritu Santo, mire, ella hablaba hace un rato de reconocer de la obra del Espíritu Santo en cada una de las cosas buenas que nosotros recibimos, que nosotros pensamos, que nosotros sentimos, y recordémonos algo de esto. Todas esas cosas son los llamados del Espíritu Santo para que estemos en comunión con Él. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice la palabra en Santiago capítulo 4 y versículo 5. El Espíritu nos anhela, el Espíritu quisiera, el anhelo del Espíritu Santo es que estemos en conexión con Él todo el tiempo, sin falta, que no hayan interrupciones en esa conexión. Él nos anhela todo el tiempo, porque Él está con nosotros todo el tiempo.
En la medida en la que nosotros seamos conscientes de eso, en esa misma medida vamos nosotros a tener un mayor entendimiento, un mayor conocimiento y una mejor experiencia con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Realmente el Espíritu Santo es una bendición para nuestras vidas. Quisiera yo seguir compartiendo, pero los tiempos son limitados también y tenemos otras responsabilidades cada uno de nosotros. Yo quisiera y podría pasarme hablando del Espíritu Santo el resto del día y más del resto del día, pero creo que con esto que hemos estado compartiendo, con esto que hemos estado hablando, es como un estartazo que el Espíritu Santo nos está permitiendo para que nos acerquemos más a Él, para que le conozcamos más, para que le busquemos más, para que estemos cada día más conscientes de lo que Él hace y obra en nuestras vidas. Nunca vamos a terminar de conocer al Espíritu Santo, por lo menos mientras estemos aquí en la tierra. Y yo creo que en el cielo tampoco vamos a terminar de conocerlo. Cada día lo vamos a ir conociendo más y más, porque el Espíritu Santo, como Dios, es infinito y es eterno, y entonces cada día vamos a poder aprender más de Él, más de la obra de Él en nosotros, así como cada día aprendemos más de las misericordias de Dios, porque sus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana. Así que yo le quiero animar a que no se quede nada más con este estudio. Tal vez sería bueno, porque hay mucha información en qué pensar, hay muchas cosas que platicamos el día de hoy en qué meditar y pensar. Tal vez que usted vuelva a escuchar esta enseñanza en el futuro cercano y a meditar y a tomar más notas y a fijarse en algunas cosas que quizá por la rapidez de lo que decimos se le pudieron pasar por alto, pero por sobre todo, manténgase alerta todo el tiempo, despierto todo el tiempo, para poder ver la obra y valorar y apreciar la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque francamente hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón que nosotros ni siquiera nos percatamos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro día a día, que nosotros ni siquiera nos percatamos. El pasaje de Santiago que mencioné, de que el Espíritu nos anhela celosamente, es Santiago capítulo 4 y versículo número 5. Y el de toda buena dádiva y todo don perfecto es también en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo número 17. Así que con esto damos por finalizada esa enseñanza. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Muchas gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes un poco de lo que el Señor me ha enseñado, de lo que Él me ha permitido conocerle. No creo tener toda la verdad, no hablo todas estas cosas como una doctrina, sino más que nada como una experiencia que quiero compartir con cada uno de ustedes. Gracias de verdad por permitirme en este tiempo entrar a sus hogares o a sus lugares de trabajo donde se encuentren. Gracias por darme el privilegio de poder compartir lo que Dios ha compartido conmigo, lo que Dios me ha enseñado, y espero que podamos seguir compartiendo en el futuro más de estas enseñanzas. Que el Señor les bendiga. También quiero contarles que hoy a las 6 de la tarde vamos a volver a estar por este mismo canal compartiendo una palabra de edificación, de exhortación, de ánimo para este tiempo de crisis que estamos viviendo. Así que si nos podemos volver a sintonizar, se lo agradecería muchísimo. Sería un privilegio para mí poder compartir esa palabra con ustedes. Para terminar, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de tu maravilloso y extraordinario Espíritu Santo. Señor, permítenos que nuestros ojos sean abiertos, nuestros pensamientos también sean abiertos, pero por sobre todo nuestro corazón sea abierto y sensible a la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, gracias por ese regalo incomparable, Señor, de tu Espíritu Santo, solo superado por
la salvación que tenemos en Cristo, por el regalo de Cristo, Señor, a nuestras vidas. Y Padre, te damos gracias por ello. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que nos des un corazón agradecido para agradecer ese regalo, Señor, pero también nos des un corazón que reconozca el valor y la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque lo hemos subvalorado, Señor. Y hoy venimos a pedirte perdón por ello, Señor, porque nos hemos ocupado solamente de dones y solamente de bendiciones, Señor, pero no nos hemos ocupado realmente de la persona del Espíritu Santo. Y por eso es que yo le llamo al Espíritu Santo el gran desconocido en la iglesia el día de hoy. Pero permítenos, Señor, a cada uno de nosotros conocerlo cada día más, valorarlo, que viva con nosotros, Señor, y en nosotros, Padre, que es nuestro compañero inseparable que tú nos has dado, Señor, para nuestra bendición. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y de sus familias, Señor. Y te pido, mi Dios Todopoderoso, que en este tiempo tú nos llenes de fortaleza, de ánimo, de esperanza, Señor. Y que este tiempo de crisis, este tiempo que estamos pasando de dificultades, sea un tiempo, Señor, en el cual nuestra fe sea fortalecida y la obra de Cristo sea hecha en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero podernos ver hoy a las 6 de la tarde. Bendiciones.